de piel blanca, Buenas tardes a todos. Una vez más, muchas gracias por vuestra presencia en este acto, el primero de una serie de ellos que quieren relacionar la tauromaquia con el cine, con la filmografía en general. Y no voy a poner ningún ejemplo porque podríamos estar toda la tarde, sobre todo con algún especialista que está aquí en el club, que tiene incluso una biblioteca que no cabría en estas mismas instalaciones. Muy rápido, para recuperar un poquito la presentación que hemos hecho de esta revista taurina, que merece que apoyemos todos, para contaros que por un lado tenemos invitado hoy, especialmente invitado, a alguien que es muy cercano a todos nosotros, a Santiago Berger, Pablo, que como sabéis... Estoy acostumbrado, yo tengo una hermana que se llama Pedro y Pablo, da igual. A Pablo, con perdón, director de cine, guionista, premiado en un montón de festivales, empezando por el de San Sebastián, gracias a su película Blancanieves, que como todos habéis visto previamente y con anterioridad. Y esta tarde retrata toda una epopeya taurina, con la gran ventaja de que la película además es muda, con lo cual tiene todavía mucho más interés, y que además del guión de Pablo y la dirección de Pablo cuenta con la participación de Maribel Verdú y además de un paisano nuestro, de Ramón Barea. Y espero no confundirme con su hermano, el crítico teatral. Entonces, como para el invitado, para que conduzca el coloquio, porque es la persona que más y mejor conoce la trayectoria del cine en general y de Pablo en particular, tenemos a Javier Angulo, otro bilbaíno, que por empezar su currículum a la inversa, actualmente es director del Festival de Cine de Valladolid, ha sido durante muchos años director de la revista Cinemanía y en su carrera profesional ha trabajado muchos años en El País, en otras empresas del Grupo Prisa, es autor de distintos libros y entre ellos uno que relata, creo que es la primera biografía que se escribió de Agustín Ibarrola. Y como es un especialista en lides cinematográficas, le dejo que abra el tercio y que comience su presentación de nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos públicamente su presencia en este acto. Muchas gracias por su evento. Muy buenas tardes, gracias Antonio por la invitación, es un placer estar, es la primera vez que entro en el Club Cochelito. Para un bilbaíno pues siempre es un pecado. Poder estar aquí es un placer y un honor ser recibido aquí. Y luego pues venir a presentar a un ya casi amigo, porque hemos coincidido últimamente mucho, y para presentar una película que me parece una joya, me parece un tesoro dentro del cine español. Y diré por qué, porque me parece que esta película es increíblemente una declaración de amor al mundo del toro, al mundo taurino, por alguien que no es un aficionado o no era un hombre del mundo taurino. Yo sí, porque puedo decir, y lo saben mis amigos, que participé y era filmador del equipo de Maribel Romero de taurino, como Les y la señora Romero. Pero bueno, yo ahí me aficioné realmente y soy un loco del mundo de los toros. Pero este señor, resulta que después de ver su película dices, joder, pero es que yo no había visto ese preciosismo, esa maravilla, esos 1000 detalles que tiene esta película, que yo la he visto 4 veces y cada día descubro nuevos detalles. Porque además conseguir fundir el mito de Blancanieves con todo lo que conlleva, con todo lo que es el mundo rico, profundo del mundo de los toros, en una sola historia, además es la España negra, la España oscura, es un retrato maravilloso de lo que es todo el mundo que rodea al mundo de los toros. Es una declaración de amor de alguien que no estaba en este mundo, con lo cual para mí es lo más sorprendente que tiene la peli, aparte de la factura impresionante, lo bien que está rodada, el detallismo, esa fotografía en blanco y negro es espléndida,
Y luego es el detallismo, está hecha como una pieza de orfebre. Bueno, así tardó 8 años en hacer la película, claro, entre que la imaginó, la preparó, buscó el dinero. Es que en el mundo del cine lo más difícil es buscar dinero para hacer la película. Pero bueno, mucho. Y yo no sé, luego rodar, si quieres ya vamos a ir introduciendo, el rodar le llevó mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que es una joya esta película. Realmente, al que le gusten los toros y al que no le gusten. Al que le gusten va a descubrir una Blancanieves distinta, con muchos ángulos muy interesantes. Por momentos es un thriller, es una película de misterio, por momentos es una película de acción, por momentos es un drama, tiene sus golpes de ironía. Y luego otra cosa impresionante, este señor, que yo sepa, no era un amante del flamenco. Y se ha hecho una de las coplas de la película. O sea, en fin, este es un bilbaíno muy atípico. Pero bueno, un bilbaíno puede hacer de todo, ¿eh? Yo creo que... Aparte de nacer donde queremos, nos atrevemos con todo, ¿no? Sí. Pues Pablo, yo creo que después es para mí un placer presentar esta película, que admiro profundamente, y a este señor director, que desde que hizo Torremolinos 73, que ya fue una eclosión del cine español, le he admirado. Y para mí es un placer presentarle. Pablo. Nada. ¿Sí? Muchísimas gracias, Javier, Antonio. Para mí también es mi primera vez en el Club Cocherito y para mí también es un honor porque también soy un bilbaíno de los de toda la vida, de Colón de Larrategui, de Abando. Y nada, y me halaga mucho. Y yo también estoy encantado de hacer este mano a mano, porque ya lo hemos hecho unas cuantas veces. Le estoy cogiendo gusto, Javier. Tenemos que hacer... Estamos empezando a hacer bolos ya. Bolos. Hicimos una presentación de esta película, claro. No sé si se la imaginan, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, que caben 2000 y pico personas, enorme, con una orquesta sinfónica en directo, con un cuadro de canto en directo. Y el éxito fue tan enorme que hubo 12 minutos de aplausos, la gente en pie. O sea, fue, para muchísima gente que no había visto la película, fue un descubrimiento que todavía me lo están recordando cada día. O sea, que empezamos a hacer bolos. El de hoy, mi papel aquí es un poco como de mediador de esta tertulia. Yo lo que sí les pediría que si van teniendo preguntas, me hagan una seña y yo les voy dando paso. Si mientras tanto hay alguna pregunta que no se les ocurre, pues yo lleno el camino y le pregunto yo. ¿Hay alguien que quiera abrir? Paso yo la primera. ¿Cómo habéis conseguido, de dónde has sacado toda la gente esta de que era de bombero torero? Sí. ¿Cómo has conseguido los enanos? Bueno, arrancando un poco por el principio, que yo empezaría como una persona que no es taurina y que no me considero aficionado, que es una palabra que se me queda grande, que ni tengo abono a las ventas, ni lo sigo en Canal Plus, y creo que fue una vez a Vista Alegre, porque me invitaron. Pero sí que es verdad que crecí en un mundo de chaval que no se vivía en la tauromaquia con complejos. Se emitía en mi televisión en blanco y negro, yo hacía mis deberes y mi padre estaba viendo las corridas de toros. Entonces, para mí era una presencia, y a lo mejor a veces pienso que mi película en blanco y negro, los toros en blanco y negro, puede venir de mi televisión en blanco y negro, ¿no? Pero sí que tuve que asesorarme, al no ser un aficionado, de los mejores, porque los directores de cine buscamos la excelencia, y cuando digo eso, no juzgamos, nos gusta mostrar, a mí me gusta mostrar, y cuando muestro algo lo quiero mostrar con toda su grandeza o con toda su pobreza. De alguna manera quería hacer creíble un mundo, y todos vosotros como aficionados sabéis que la era dorada fue esos años 20, esos finales de 1915, 17, 18, con ese duelo conocidísimo por todos de Belmonte y Joselito. Entonces tuve que asesorarme, y entonces en todos los aspectos, en el toreo serio, ahí conté con Agustín Díaz Llanes, que todos le conocéis. ¿Sabe quién es el director de Nadie habla de nosotros cuando estemos muertos? Sí, que su padre... Una película muy torero, su padre era... torero, y Michelin iba con Manolete y con Paco Camino durante toda su última etapa. Una escritora de toros y cine que lo sabe todo, que se llama Muriel Feiner, que es fantástica, tiene un libro increíble sobre cine y toros. Socia del club también. Alguien que yo la adoro, José Luis Eseña, que es matador. Entonces, y para el tema, ya acercándome a responder a tu pregunta, y en el tema de las mojigangas y del torero bombero, tuve a Popeye Torero.
un tío estupendo, que lleva toda la vida en esto, que empezó en los 60, estuvo en el Empastre, estuvo en el Bombero Torero, y ahora tiene su propio grupo desde hace un montón de años que se llama el Popeye Torero. Y tuve que ver a todas las cuadrillas de enanos toreros y todos los enanos que había en España en activo, que tampoco hay tantos ya, incluso vimos gente de Portugal. Y lo que me encontré es con unos enanos orgullosos de lo que hacían, y aquello les hice entrevistas, y para mí una de las razones de esta película, si quieres demostrar la grandeza, quería mostrar la grandeza de estos pequeños toreros. Para mí era importante presentar las mojigangas con mucho respeto. O sea, yo no, las secuencias que hago en Pedraza, de esa plaza de toros de los carros, así muy inspirada en Zuluaga y en sus cuadros, era mostrarlos, no se reían de ellos, eran enanos muy valerosos, y yo me impresioné mucho viéndoles rodar, ¿eh? Era impresionante cómo con estas vaquillas que eran más altas que ellos, cómo toreaban. Entonces, básicamente quería hacerlo de tal manera que fuese lo más creíble y de verdad posible, ¿no? Y yo añado que para un buen director de cine, pero sobre todo para un artista, lo importante que es estudiar de lo que vas a hacer. Y él tiene una de las virtudes que tiene Pablo, es que es muy meticuloso en su trabajo. Hasta el punto, eso se nota en la película, que lo ha trabajado hasta el mínimo detalle. Yo diría que tiene, yo no he visto en ninguna película ni de lejos que tenga el aroma de cine, de taurino que tiene esto. Es que hasta se huelen los toros. Es que es una película que lo tiene todo para amar el cine, y si no amas los toros, para respetarlo. Entonces yo creo que es un fresco. A mí es que tú dices Zuluaga, es que tiene Picasso, es barroco, tiene todo, es un mundo de la España negra, oscura, es fantástico. Yo es que claro, soy muy forofo de la película. La película, yo pienso que lo mejor que tiene precisamente es que habla con las imágenes. Es decir, que al no tener diálogos, al ser muda, el esfuerzo que se hace con la cámara para explicar y para hacer hablar a los personajes sin hablar, ese es el mérito que tiene. O sea, tiene una finura además, tiene algunos detalles, tiene muchísimos detalles, pero algunos de luego son acojonantes, ¿no? O sea, a mí por lo menos me ha parecido, no lo he visto más que hoy, no lo había visto, no sabía. A ver, ¿alguna pregunta más? Discúlpame, perdón. Lo de las preguntas está bien, sin micro va a ser muy difícil que... Es que se está grabando, sí. Es que hacemos. Buscarlas un poquito para el final, si os parece. Sí. Vale. Es que si no, no se graba, se está grabando para de Bilbao. Mira, yo una cosa te quería preguntar. Tú has hablado de Pedraza. Pedraza es un pueblo de, no sé si lo conoces, Segovia, maravilloso, medieval. Sí. Pero yo te quería decir, la película está rodada en Sevilla. ¿Qué parte tiene? Porque al principio esa plaza, poquito, ¿no? Muy poquito, digo. Pero esa es la magia del cine. O sea, la magia del cine es que un director vasco que no es taurino, que no es ni flamenco, hace una película de toros con una productora catalana. Y recreamos Sevilla en su mayor parte en Cataluña. Entonces, yo creo que esa es una de esas magias del cine, que hacer posible lo imposible. Y la verdad es que Sevilla rodamos muy poquito, unos planitos al principio de la película cuando se establece la ciudad de Sevilla. Curiosamente, unas cortinas que aparecen al principio de la película sí que es un teatro de Sevilla, pero por ejemplo la plaza esa de la que comentas, que para mí era un reto, porque cuando me metí en la historia de Belmonte y Joselito, porque Belmonte era una referencia, leí el libro de Chávez Nogales, me documenté de la época, descubrí una plaza de toros que yo desconocía, que era la Monumental, que construyó Joselito, que era la plaza más grande, que curiosamente utilizaron unos planos similares en la de Pamplona, y estaba hecha con cemento, y era algo que me impresionó mucho, que ya no existía, que no queda más que un trocito en Sevilla. Entonces, recrear esa Monumental fue ese gran plano que aparece tanto al principio como al final de la película, de dónde está todo el mundo. Era la época que no había otra cosa, no había ni tele, no había cine, no había conciertos, no existía la radio. Los toros era el centro de la vida popular. Las ciudades se paraban. En aquel momento en Sevilla había dos grandes plazas, y entonces ese fue obviamente la plaza de toros que aparece en la película no existe, es la magia del cine, hacer creíble algo que ya no existe. Pero ¿cómo planificas una escena en la que tiene que haber una determinada, digamos, una lidia, sin saber de lidia? Porque, bueno,
te pueden ayudar, pero ¿cómo planificas esa escena? Va a salir el toro se pone enfrente con el capote, luego va hacia otro lado. ¿Cómo? Porque las cámaras sí quedan las colocadas de una determinada manera, eso, y el cine está todo muy planificado, una escena. ¿Y cómo se hace eso sin saber de todo? Porque a mí me parece un milagro. Sí, un poco milagro sí que es hacer una película muda y blanco y negro en el siglo XXI, y encima de toros. Sí que me documenté muchísimo, o sea, lo primero que hice me compré el Cosío y la Filmoteca GAM me vi todo lo que pude, y la Filmoteca de un bilbaíno Achucarro, Toreros para la Historia, me parecía como un esencial, ¿no? Y también tenía un matador de toros, José Luis Eseña, que era mi sombra, que estaba al lado mío. Entonces le hacíamos muchas consultas, pero luego un poco como dice Agustín Díaz Llanes, los toros no pisan las marcas. O sea, en el cine siempre tienes marcas para los actores. Andas 3 pasos y paras en un lado, miras a la derecha. A un toro no le puedes. Entonces hay que tener mucha cintura. Hay que jugar un poco, hay que marcar una serie de cosas que ocurren, porque en la película a veces los toros, Satanás y Lucifer, hacen cosas que parecen que están como amaestrados los toros. O sea, un toro que se vaya al toril, como aparece Blancanieves, hay que tener... O sea, que también se produjeron momentos... La magia, yo creo que magia, ¿no? yo creo que los directores de cine nos acercamos a la profesión de los magos más que a ninguna, ¿eh? O sea, yo creo que a mí me hubiera encantado, yo creo que esos juegos de la magia borrás, claro, la magia borrás, que es esa caja que me dieron a mí de pequeño, que me encantaba, y dije, no puedo ser mago, voy a ser director. Entonces sí que es verdad que hay cosas que dices, pues el montaje, los pequeños trucos, y luego que sí que tuvimos suerte, y José Luis Eseña, que era el asesor taurino, que consiguió los toros, creo que era Montalvo la ganadería, y él decía que nos salieron buenos. Y eso es como las corridas, salieron buenos y dieron de sí. Y luego también los dobles de los actores. Luego tenías a José Alberto Ponte Candelas y José Carlos González Pepillo de Málaga, ¿no? Ahí lo que teníamos era Cristian Escribano, era el que hacía el doble de Blancanieves, a una chica torero que se llama Ana Infante, y luego teníamos a José Germán, pero digo que no, yo creo que estos a lo mejor estaban allí con José Luis Seseña, pero que en el equipo, de alguna manera en las cuadrillas, porque sí que es verdad que los paseillos no eran figuración. Normalmente en el cine trabajamos con figuración, que pueden hacer una película de romanos, una de vaqueros, como un drama. No, ahí por ejemplo lo que es el paseillo y las cuadrillas son de verdad, y el mozo de espadas es de verdad. Ahí no queríamos contar en los lugares donde tenían conexión directa con el mundo de los toros, o que llevaban un traje, tenían que ser toreros o banderilleros. En el cine se ensayan las escenas antes de rodarlas. Hasta 2 y 3, ahí no sé si había mucho ensayo. No se puede mucho. Con los toros de repente hay que hacer así, a ver, que sea lo que sea. Lo que sí que es verdad, que yo que tenía un reto. Yo decía, mira, yo obviamente he visto las corridas de toros de Canal Plus para documentarme, y son estupendas, ¿eh? O sea, el trabajo de las cámaras, donde las colocan, yo creo que es excepcional lo que hacen. Pero yo no quería ese tipo de visualización, quería que el espectador estuviese dentro. Que no, si no son muy técnicos, muchas veces en los toros pues, utilizan lentes muy largas, telefotos, que lo que provocan es un tipo de efecto. O sea, porque obviamente la cámara no está en el ruedo, pero yo quería colocar la cámara en el ruedo, y mi cámara está en el ruedo. Mi cámara, en muchas ocasiones, está en el centro, y el toro está aquí y la cámara está aquí, y el torero está aquí y el toro está ahí. Entonces ahí lo que tuvimos es construir una caja, como la película de Tiburón, que se construyó una caja para rodar con los tiburones, o la secuencia. Aquí teníamos una caja para rodar con toros, que ya se había empezado a trabajar en las primeras películas que se hicieron de toros en los últimos 20 años, pues desde Hablé con ella, que salía la secuencia de toros, Belmonte, Manolete. Hay una persona que es el que más Goyas tiene en este mundo, que solamente los conocemos la gente de cine, que se llama Reyes Abades, que es el hombre de los efectos especiales. Entonces tiene esta caja que va perfeccionando y que me permitió conseguir unos planos muy, muy espectaculares y de una manera muy, muy, muy especial. Y luego hay una cosa que yo también quería comentarte respecto del toro. ¿Cómo elegir un toro? O sea, tú dices que tuviste suerte, pero tú querías poner un toro de lidia, no querías poner un novillo, ¿no? Claro, no, los toros estos
yo creo que casi llegan a los 490 kilos o casi los 500 kilos, casi. Yo creo que ahí sí que es verdad que ahí los directores estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Yo creo que dirigir más que dar órdenes es escuchar y rodearte de los mejores. Entonces, yo tengo un gran director de foto, tengo un gran director de arte, tengo un gran asesor taurino en el que tengo una confianza plena, con el que yo me entrevisté con varios y decidí ir con José Luis Seseña, que mi olfato me dijo que nos olfateamos como perros, y digo, este me gusta. Y él me dijo, vale, entonces confié en él, y entonces él se encargó de ir a la ganadería, de buscar los toros, y como él creía en el proyecto, pues hizo los eligió estupendamente, los dobles eran estupendos, y básicamente que las estrellas se conjugaron de tal manera de que las cosas salieron, y era peliagudo, ¿eh? Estábamos aterrorizados porque rodar con toros es muy, muy complejo, ¿eh? Requiere una concentración, requiere pues eso, que están pues eso, del veterinario, las autoridades, la ambulancia, la gente tiene preocupación, los toros no siguen las marcas, el guión estaba lleno de secuencias, un toro cuesta muchísimo dinero, todo lo que rodea esos días de rodaje significa, estás en una plaza de toros, en nuestro caso rodamos en Aranjuez, en la plaza de toros de Aranjuez, tiene un gran coste, entonces había que estar muy concentrado, y en el momento una plaza está vacía y se abre el toro y sale y lo escuchas tú allí, estamos todos acojonados. Entonces, y de repente pues salieron esas cosas que estábamos, y en unos cuantos días, boom, 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 fuimos cogiendo, íbamos tachando, yo tenía los storyboards, que son los dibujos de la película, había hecho como una especie de gran novela gráfica, o un tebeo así de gordo, con todos, y ibas tachando, y había veces muchos planos que no salían, y de alguna manera tenía que yo imaginar que sin tener esto y esto, sí podía contarlo. Pero luego hay un trabajo de montaje excepcional. Y claro, el montador, y aquí el montador fue Fernando Franco, que luego al año siguiente fue el ganador de varios premios Goya con La Herida, el director de La Herida, que hizo un trabajo estupendo. Incluso el montaje, una vez que lo montamos, bueno, antes de montar hubo una fase importante que fue José Luis Seseña, vino a la sala de montaje, le enseñamos el material que habíamos rodado y él nos ayudó a seleccionar cuáles eran los momentos mejores con nosotros. Porque él, obviamente, no todos los muletazos son los mejores, no todos los de pecho son los mejores. Entonces él estuvo ahí también. Entonces me decía, este bien, este no, este sí, este no, este toro sí. Entonces fue una colaboración. Y claro, como tú sabes, como bien todos sabéis, en cine, al final de los títulos de crédito aparecen 500 nombres. Entonces el cine es la suma del trabajo de mucha gente. Y luego hay un lujo que es el vestuario, claro, porque ese monstruo que ha hecho el vestuario, que se ha llevado en Goya por eso, pero que fue nominado a los Oscars por Los Miserables, por el vestuario, que es Paco Delgado. Paco Delgado. Ese es otro lujo, ¿no? Me imagino que esa fue otra asignatura de conocimientos, ¿no? Porque está todo medido, cómo se van abotonando, no sé, es que es una lección de cine toda la película, ¿no? Claro, no, ahí Paco Delgado también fue fundamental. Una película de época, el vestuario es uno de los protagonistas, y en Blancanieves sin duda es uno de los protagonistas. Y contar con Paco Delgado, que hizo Los Miserables justo después de Blancanieves, y antes de Blancanieves siempre es un colaborador habitual de Pedro Almodóvar, Ideales de la Iglesia, es un estudioso. Entonces, cuando vas al estudio de Paco, tiene libros, y disfrutamos tanto mirando en sus libros. Yo también traía fotos, y él quería hacerlo bien, o sea, no quería, o sea, obviamente el vestuario, los vestidos de los toreros han cambiado en el tiempo, y había en concreto en los de Blancanieves y en el del padre Antonio Villalta que quería que fuesen de época. Todos están hechos expresamente, o sea, no están alquilados, o sea, los vestidos están hechos expresamente para los actores, o sea, y para los enanos toreros también, o sea, que todos son unas joyitas. Y él era la Nati, creo que era la Nati, una sastre de Madrid, de estas de toda la vida. O sea, ya van viendo ustedes que se rodeó de lo mejor. Primero estudió, que es lo que hay que hacer cuando uno se mete en faena, y no siendo un experto. Y luego buscó a lo mejor, que no es muy común en el cine dedicar tanto tiempo y tanto dinero para tener a lo mejor para rodar una gran película. Pero de este tema no hemos hablado, y la rentabilidad, ¿ya se ha recuperado el dinero que se ha gastado en eso?
No, afortunadamente la película fue muy bien. O sea, yo creo que hay que hacer, y lo he dicho muchas veces, hay que hacer bilbainadas, y aquí estamos entre bilbainos. Y todos sabemos, y Blancanieves era una auténtica bilbainada, como han sido tantas cosas que se han hecho en esta ciudad. O sea, hacer una película muda y blanco y negro de gran presupuesto en el siglo XXI, la gente pensaba que estaba absolutamente loco. O sea, yo venía de hacer una película de éxito, que fue Torremolinos 73, se me abrían todas las puertas de todos los productores y resulta que mi siguiente proyecto que saco es un proyecto mudo y blanco y negro. Y encima de toros. ¿Te ayudó, Pablo, la salida al mercado de otra película casi similar a la famosa de Artist, donde también era blanco y negro y también muda? No me ayudó nada porque yo llevaba 8 años con la película. Yo ya la había financiado. O sea, ojalá hubiese salido antes y me hubiese ayudado en la financiación, entonces pues estaría aquí, tendría más pelo, sería más negro. Entonces, desafortunadamente no me ayudó en la financiación. Entonces y la situación fue la siguiente: yo estaba a punto de rodar la película una semana antes y ya había luchado por todos los mercados, había conseguido la financiación con mis productores y recibo un mensaje diciendo: se acaba de estrenar una película muda en blanco y negro, es un éxito, se llama The Artist. Y entonces, claro que fue una sorpresa, fue una gran sorpresa que otra película, no por el concepto de mudo y blanco y negro, porque se han hecho experimentos. Lo que nos une a The Artist y a Blancanieves es que son 2 películas de gran presupuesto, hechas dentro de la industria, para el gran público y para el público cinéfilo, pero también para el gran público. Entonces, era la primera vez que se hacía eso, una película muda de blanco y negro dentro de la industria. Mantengo que, lejos de perjudicar, yo creo que también ha ayudado. Sí. Porque a la gente la hizo ir a ver una película en blanco y negro con la que disfrutó, con toda esa estética, y probablemente hubo gente que después de la experiencia de Artist dijo: ¿por qué no? Pues sí, pues una película en blanco y negro, vamos a ver qué sale. Claro. Pero es la pregunta que yo te quería hacer. Sí, ¿Y en qué momento en tu mente se cruzan los toros con Blancanieves? Pero claro, se me puede ocurrir, no sé, Hansel y Gretel acaban de bomberos toreros, o se me puede ocurrir, pero Blancanieves y los toros, ¿por qué sitio, por qué momento mental, en qué noche de delirio, sí, pones en conexión el mundo de los toros con Blancanieves? No, hay un momento clave y ocurre en los 90, al comienzo de los 90, y yo descubro un libro que se llama España Oculta, de Cristina García Rodero, en el que hay una serie de fotos, de 7 u 8 fotos de bomberos toreros, maravillosos, en blanco y negro además, y en concreto hay una foto así en horizontal y están 8 enanos toreros. En una barrera. Contra una pared y están mirando a cámara. Entonces, esa foto de repente fue como una especie de chispa que dije: ¿y si coloco delante de esa foto una joven torera? Como la jefa, la matadora, y de repente tenía el cartel de la película, y de repente, sin darme cuenta, hace 30 años tenía el cartel de la película, lo que tenía que hacer era escribirla. Sí, pero ¿cómo hacer que Blancanieves acabe siendo la torera esta? Claro, tenía el cartel y ahora tenía que ir al principio. Entonces ahí ya tuve que hacer, vamos a decir, yo ahora os diré cómo escribo. Yo de alguna manera, cómo escribo, me pongo un poco como la niña del exorcista, o sea, es como un poco escritura automática, ¿no? Entonces el arranque siempre tiene que ser un poco de escritura automática. O sea, tengo esto, ¿cómo llego ahí? Empiezo a una especie de desvarío, delirio, que puede aparecer cualquier cosa, un enfermo, todas las combinaciones posibles, y una vez que tengo ese vómito, disculpar, que puede ser vómito de piezas de este puzzle gigante que es una película, voy cogiendo las piezas y primero empiezo por las esquinas, por el cielo, y le voy poniendo un poco de orden a este caos. Mi orden nace del caos. Pero entonces, había que buscar quién era y de dónde venía, ¿no? Claro, entonces ahí yo dije: mira, yo quiero que Blancanieves sea alguien del pueblo, que el origen, no quiero que sea la hija del marqués o del terrateniente o del rey de España, o sea, no tenía sentido, o la hija bastarda de Alfonso. Entonces dije: ¿quiénes eran los reyes y quiénes podían tener un castillo? Aunque no quería un castillo, dije, en ese castillo, el castillo había que hacer, pues eso, pues lo que es un cortijo. Entonces dije, el castillo, o sea, tenías que buscar símiles: castillo, cortijo, rey,
no había cantantes, no había futbolistas. ¿Quiénes podían ser las personas más ricas del pueblo? Los toreros. La reina, pues la tonadillera. O sea, de repente la cantaora. Entonces, de alguna manera, las piezas iban encajando. Y la época también encajaba con esa rivalidad de Joselito. O sea, de alguna manera, yo creo mucho en las flechas y en las señales, ¿no? Entonces, de alguna manera, el camino se me fue haciendo dentro de este desorden, también dentro de esa documentación que yo me paso años y años leyendo, buscando, pues de alguna manera todo empieza a caer en su sitio. Entonces, de repente, tú ves ahora Blancanieves y lo ves de una manera casi como muy natural la historia. Claro, claro. Como, pero yo jamás que escribo un guión, escena 1 y todo con orden, no, empieza como, este tío está loco. O sea, es como todo, notas y así pasan muchos meses y puede pasar hasta un año que vivo con una carpeta llena de fotos, dibujos, fotocopias, hasta que luego le pongo mucho orden, porque a mí me encanta la idea del cuento. O sea, a mí lo que no me gusta hacer es películas excluyentes. Lo que me gusta es que el cuento sea la esencia y que el espectador sea una especie como el niño, como a mi hija cuando le cuento un cuento a la noche. Yo quiero seducir y contar esa historia y que el espectador de alguna manera viaje conmigo, ¿no? Tenerle como hipnotizado, tenerle así, seguirme. Entonces, y de alguna manera no puedes excluir. Entonces el cuento es lo que hace que el espectador viaje contigo. O sea, que ahí nace Blancanieves. Y tenemos ya todos esos elementos y como todos sabemos en el cine, lo que es básico es ponerle rostro al personaje. Sí. Blancanieves y la mala, y la madrastra, ¿no? Sí. Y luego me sorprende que el torero, el maestro, es mexicano. El mexicano, sí. Daniel Jiménez Cacho. El Cacho, el actor que hace la vida al torero, es un mexicano. ¿Pero por qué? ¿Por su pinturerismo? ¿Por su físico? Vamos a empezar por él, Vale. por Blancanieves y por la madrastra. Pues si empezamos por el que hace el personaje de Antonio Villalta, Daniel Jiménez Cacho, ahí estuvimos dándoles vueltas. Era un personaje difícil, porque además tenían que pasar muchos años. Tenían que pasar pues 17, 18 años la edad de Blancanieves. Y fue una conversación también con Agustín Díaz Llanes, que Agustín Díaz Llanes ha trabajado con Daniel Jiménez Cacho, y le hablé de 3 o 4 actores que estaba pensando y me dijo, mira, ni lo dudes, el único actor que puede crear el carisma, un icono, con ese rostro y su forma de andar y su actitud es Daniel Jiménez Cacho. La manera de andar. Sí. Y ahí tenemos un actor, Daniel Jiménez Cacho, que para mí es un poco como el Robert De Niro mexicano, es un actor de método que se trabaja, que se prepara. Daniel Jiménez Cacho vino un mes antes solamente para hacer toreo de salón, para ponerse el traje, a él le gustan los toros también, meterse en ambiente y sentir lo que era y así que lo clavó, así que le sentaba y él cómo andaba y él es un actor imponente. Entonces y me lo puso muy fácil. Entonces fue muy fácil trabajar con él. La madrastra, yo y muchas veces me lo pregunta y Maribel también le dice, es que yo veía que Maribel iba a ser una malísima perfecta y no que ella lo es, porque la adoro a Maribel. Acabo de estar justo ayer porque fue el estreno de Felices 140, la película que está muy bien, os la recomiendo, de Gracia. Y es adorable, o sea que no... Pero sí es una mujer fuerte y una mujer con carácter, y es una mujer que lo puede hacer todo. La puede hacer de mala, de buena, graciosa, lo que sea. Es una gran... Entonces, de repente dije, porque tenía que tener una edad y una presencia y una belleza, algo excepcional. Entonces... Pero sacas una madrastra hermosa. Hermosa, sí. Los cuentos te la imaginan muy fea, con un diente aquí, horrorosa, pero es una madrastra coqueta. Claro, muy Barbie, coqueta, muy top model, muy modelo, ¿no? Porque cambia mucho de... Va de enfermera. Pero fijaros que nosotros lo tuvimos difícil con Blancanieves. Fijaros que el mismo año también salieron otras 2 Blancanieves, con Julia Roberts y Charlize Theron, y entonces salíamos con Maribel Verdú. O sea, fíjate, lo teníamos todo complicado, todo es... menos mal. Yo creo que Maribel Verdú gozó haciendo ese papel, haciendo de mala. Ustedes saben que en el mundo del cine, cuando hablan con los actores y actrices, con lo que ellos de verdad gozan, el reto es hacer de malo. Sí. Porque hacer de bueno, pues no digo que esté tirado, nada es fácil en el mundo del cine,
pero hacer de malo es un reto, además se divierten. Y se dice siempre que luce mucho más un actor y está el mundo del cine lleno de premios de malos que no de buenos, ¿no? Pero en ese sentido ella a mí siempre me confiesa que se lo pasó como una enana, que gozó haciendo de mala, muy mala, de hija de puta. Total, no, queríamos hacer la más mala, la madrastra más mala de la historia, y hay alguna secuencia que no rodamos, que está en el guión, y por razones X, que la ponía todavía peor. Entonces siquiera teníamos un reto, hacerla más mala no puede ser, es imposible, era una mala de fábrica, y Maribel lo disfrutó, y también los guionistas disfrutamos escribiendo esas secuencias con malos, o sea, es que yo también me lo estoy pasando, es mucho más bonito, mucho más divertido. Entonces Maribel, y luego Maribel tiene una cosa, que Maribel lleva toda la vida en esto. Maribel empezó a los 13 años, o sea, Maribel ha hecho todo, en el cine, malas, buenas, televisión, teatro, de todo. Entonces ella está en un lugar ahora que lo que le gusta es disfrutar y pasárselo bien, y le gusta jugar. Entonces las películas son tan difíciles y tan complejas que justo ese momento, cuando estamos actores y cuando encuentras un actor que te lo pone todo a tu favor y quiere jugar contigo, yo con Maribel es una gozada trabajar. ¿Y Blancanieves? Y Blancanieves, ahí queríamos descubrir, queríamos encontrar, vamos a decir, nuestra Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó. Fue una búsqueda que lo abrimos, o sea, hicimos una búsqueda nacional, o sea, yo salí en la televisión, en Antena 3, Telecinco, haciendo una búsqueda. Era un casting abierto, no tenías ni que tener experiencia, tenías que tener tanto para la niña como para el adolescente. Entonces hicimos un casting en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, Facebook, Internet. Queríamos que fuese algo que no quedase ninguna joven si que se quería presentar. Entonces vimos miles y miles y miles. Con la niña yo ya llevaba un montón y no veía nada, no veía, o sea, lo del casting es como un enamoramiento, es químico, no hay... Esto es nada científico, es como una descarga. O sea, tú lo ves y está. No sé, o sea, es inexplicable. Y de repente apareció esta niña, bueno, pero no que apareció, yo no veía ninguna, y habíamos liado la leche, y de repente el director, que soy yo, les llamo, oye, pues hay una profesora de teatro que da en el colegio clases de mi hija, y extraescolar, y me dijo, hay una niña de un colegio, pero que no ha hecho nunca nada, ni ha ido a un casting, ¿por qué no la vemos? Y era el primer casting, la niña de Blancanieves no había hecho un casting en su vida, y la madre decía, ¿pero qué mando yo a mi niña a un casting? La madre es abogado, y entonces de repente la vimos, y es que no hubo duda, era ella, ya está. O sea, fue verla, abre así los ojos y dices, ella ya está. Y luego la adolescente Macarena, pues ahí sí que vimos un montón, vimos todas, o sea, vimos todas las jóvenes que salen en todas las series, en todas las películas, y también fue Macarena una prueba de estas increíbles. Y yo aquí tengo una anécdota, ya que hablamos de casting, que es muy de Cuarto Milenio, ¿eh? O sea, si tenemos la música de Cuarto Milenio, ¿cómo se llama el periodista? Iker Jiménez. Iker Jiménez, yo quiero que me lleven al programa. Vale, entonces, la película comienza, empezamos a rodar, ¿no? Ya tenemos el casting, tenemos a Macarena, tenemos a Sofía, y por mucho que se dice que todo el mundo que persona pública dice, no, yo nunca me miro en Google, no me miro en YouTube, nos miramos, tampoco. Entonces yo estaba ahí de vez en cuando y me metí en YouTube a ver qué había salido de Blancanieves. Entonces, los directores nunca vamos al casting, bueno, a los castings, sí que vemos muchos vídeos, pero vamos solamente al final, cuando ya hay finalistas. Entonces, solamente vamos cuando van a las televisiones. Entonces, cuando van a la televisión dice que vaya el director, que se ponga la gorra y que diga así como... Entonces yo me acuerdo que salí en Antena 3 y dije así a cámara, cuando entre por la puerta yo sabré que es ella y tal, ¿no? Y de repente veo Antena 3, casting Blancanieves, búsqueda de Blancanieves. Y de repente aparezco yo, Ángela Molina, aparezco yo diciendo esa frase y de repente por la puerta sale la niña que habíamos hecho el casting, que era Sofía, la que habíamos elegido, pero esto es 2 meses antes, que fue justo el día. Entonces, no te puedes creer que el cámara, el montador de aquello ya sabía 2 meses antes que yo lo supiese que ella iba a ser la niña. Entonces yo no me lo podía creer. Es que en el cine hay muchas casualidades, se mide mucho, pero luego también se producen muchas sorpresas que un director con sensibilidad sobre la marcha las va cogiendo al vuelo, ¿no? Sí. No puedes, yo creo que el cine y la vida de verdad que no se diferencian. Yo
ahora que tengo un poquito más experiencia en la vida y que ya he pasado los 50, de repente ves que el cine en la vida es básicamente, yo aplico, o sea, yo estudié en una escuela de cine, hice un máster, he tomado cursos, mi casa está todo lleno de libros, no sé qué, de cine, y al final en los rodajes casi es las mismas reglas de sentido común y no ir a contracorriente, o sea, no puedes ir a contracorriente, tienes que, y ahí sí que mis años de surfero en Sopelana, tienes que coger la ola. Y en el cine los rodajes son olas gigantes y la mar está revuelta y no es fácil. Entonces ahí es como hay que coger la ola. Entonces, y la mejor manera posible y aprovecharte de todo lo que ocurre. O sea, cuando un accidente ocurre, tienes que cambiarle y darle la vuelta, pero es que es como la vida. Tampoco es, no estoy aquí diciendo ninguna cosa muy... Lo que le iba a preguntar a Pablo, que ya nos ha contado que ha tenido un montón de asesores que sabían de qué iba la tauromaquia, etcétera, que se ha leído un montón de libros, incluido el libro sobre la biografía de Manolet de Belmonte. Sí. ¿Has visto mucho cine taurino antes de hacer la película? Sí. Muy malo de casi todo, ¿no? No, hay de todo. Hay algunas cositas, Sí que es verdad que yo, como ha comentado Javier, sí que me documento. Y cuando hice Torremolinos, que era de los 70, pues mi vida era los 70. Y cuando hago una película en función de en qué mundo se desarrolla, entonces, para Blancanieves sí que vi todo el cine taurino que me encontré. Y ahí Muriel Feiner, que tiene ese libro maravilloso, me dejó un montón de pelis y vi un montón de pelis. Y ahí en la que se están todos de acuerdo es Torero, es la película. Entonces, Agustín de Allanes, Muriel Feiner. Pero es que hay más. O sea, a mí hay una que me hace mucha gracia que se llama The Brave One. ¿Cómo es el director? Es una película de los años 60 que está muy, muy, muy bien. Pero luego también hay otras. Digo, a mí, por ejemplo, que no es taurina, pero por ejemplo, a mí las secuencias de Hablé con ella de Almodóvar me parece que están estupendas. También una de Francesco Rossi, El momento de la verdad, está fenomenal. Entonces hay cosas, o sea, yo creo que, pero había que verlo, había que ver cosas de Bad Boy Teacher. Entonces sí que tuve que, pero luego hay otras cosas que a mí me encantan, que a lo mejor son películas que tienen un fondo taurino, que es como Mi tío Jacinto, que es como una comedia negra. Entonces no sé si tú tienes aquí tus favoritas de... No, yo, vamos, no soy un especialista, lo sé por ahí Alberto, que es el que realmente entiende, pero... Alberto, yo he visto algunas antiguas y tal. López Echevarría, yo el lujo de este hombre que se sabe todo por el cine aquí. ejemplo, hay una que se ha versionado por lo menos 2 veces de Blasco Ibáñez, por Sí, lo menos, ¿no? sí, Sangre y Arena. Sangre y Arena, que es una auténtica maravilla, por lo menos porque la primera además es con un guión suyo personal, no sé si la llega a dirigir, pero... Bueno, tienes la mítica, bueno, tienes dos míticas de Sangre y Arena y que las dos están muy bien, ¿eh? La de Rodolfo Valentino y Fred Niblo, que es el director, tiene momentos delirantes y tiene un final, y la de Tyrone Power también. Entonces, sí que hay... Sí, incluso en México hay una tauromaquia... Sí, hay una tauromaquia importante. Sí, ¿no? Cada vez se hacen menos, pero sí que es verdad que hay momentos también, momentos gloriosos. Yo creo que hay momentos gloriosos en los 70, hay cosas muy delirantes con el cordobés, publicitarias, con filmes publicitarios. Sí, con el vídeo. O sea, hay una serie de Pablo Molinares, que hay todas las figuras. Pero es cuando esa España cuando los toreros, al igual que los futbolistas o los cantantes, hay películas de Julio Iglesias, películas de Nino Bravo, películas de Marisol, películas de... que también tiene... No, yo creo que tiene su gracia, yo creo que todo tiene su... De hecho, de las últimas que al final que sean un poquito antes que la tuya, yo creo que fue la especie de película sobre Manolete, que no acabaron ahí. Fuera de Manolete, sí. Tenía muchos elementos. No se ha para haber hecho estrenado una buena película. públicamente en España. Sí. No, Y es Adrian Brody, es el... Adrian Brody, Penélope Cruz. Penélope Cruz es la protagonista. Yo lo he visto y es una película correcta. Sí, es correcta, sí. A ver, López Echevarría, si tenemos aquí nuestro crítico y periodista de cabecera. Cine de toros. Yo no he visto la película de Manolete, pero me escama mucho que una película... Muchas gracias, Antonio. No he visto la película de Manolete de Adrian Brody, pero me escama mucho que no se haya estrenado comercialmente. Yo te digo por qué. Sí, porque sí. Estábamos hablando de películas sobre el mundo del toro. Que tú recuerdes tu punto de vista. Con vosotros que Torero, de Carlos Velo, es la mejor película de toros.
Hay otra que sí, que habéis señalado, que es El momento de la verdad. Sí. El momento de la verdad de Francesco Rossi, que me parece que es una gran película que fue maltratada por un montaje bestial. Es una película además donde interviene pues, un torero de tanta fama como Pedrucho de Eibar, que hace un papelito de maestro de espadas en un localito de Barcelona. Entonces, creo que esas dos películas. Luego tenemos Tarde de Toros, que también es una película pues, clásica y tal de esta época y tal, pero creo que Torero de Carlos Velo es la mejor película taurina que se ha hecho. No, y curiosamente un poco, porque como hay aficionados aquí a los toros y al cine, es curioso que Carlos Velo no era aficionado a los toros, tampoco digo que es curioso, digo que hay una... La verdad haya sido hecha por un italiano. Bueno, yo creo que cuando yo hablo mucho pues con Agustín Díaz Llanes, perdón. No veo quién está hablando, pero si quiere... Darle el ahí. micrófono, por favor. Chávez Nogales no sabía de toros, ¿no? Tampoco. No, yo creo que cuando hablo con Muriel o con Agustín o gente que... Y hablamos de cine y toros, lo que hablamos primero es... Lo importante es la película, no es una cuestión... O sea, las películas no es que sea una película de toros o buena o mala... Picasso no sabía de toros, aprendió luego. Cuando empezó a pintar... Fue una corrida claro. Que quedó impactada, por mucho que fuera de Málaga, ¿no? Pero claro, entonces... me gustó la estética, todo lo que rodeaba aquello, ¿no? En mi caso yo creo que Carlos Velo, yo creo que hay algo en los toros, que es el movimiento, que es cine, el movimiento es puro cine. El ballet, el enfrentamiento entre la vida y la muerte, los conflictos, la ceremonia, el ritual, el vestuario... Ese viaje en el tiempo, que es el mundo de los toros, es un viaje a otro lugar. Entonces hay algo que funciona en cine. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy, muy difícil rodar, porque obviamente nosotros hemos tenido una tecnología más avanzada y hemos utilizado todo lo que ha avanzado el cine para poder hacer una película que el espectador estuviese ahí, en el centro. Entonces, pero sobre todo lo que queríamos era hacer una película que emocionase, que interesase. No era que vamos a hacer una película de toros, es una película que el fondo es taurino, que los protagonistas, y lo queríamos reflejar con la mayor verdad y con la mayor sinceridad y la mayor grandeza, porque representaba una época donde los toros eran el gran espectáculo. Entonces, pero primero queríamos hacer una película que tocase, que los actores, que el guión interesase, ¿no? Entonces yo creo que tanto Carlos Velo como Francesco Rossi, pues, pero yo creo que la equivocación es... Y disculparme así si parece pedante, es que querer hacer una película de toros por encima de todo. No, primero hay que hacer una película que el guión tenga interés y conflicto y drama, y luego, si es de toros, fenomenal. Si es de boxeo, si es de safari, si es de... Cualquier tema puede ser válido para hacer una película que interese al espectador. Pero ¿cómo es posible? Porque más allá de, digamos, lo que sucede en el propio ruedo, Sí. digamos, todo el mundo que va alrededor, todo el mundillo que se mueve en torno al mundo de los toros, que puede servir como inspiración o como para una película épica, Sí. ¿Cómo es posible que el cine español no se haya marcado la meta de verdad reproducir ese mundo, o ese mundillo, más allá de lo que surge en el ruedo, Sí. pero toda la épica fuera de él da para una historia monumental, y nadie, es que ni se ha intentado verdaderamente. Bueno, yo creo que, como todos sabéis, en los últimos 20 años ha habido un declive de interés popular y de los medios. En el pasado se intentó, y obviamente hay algunos ejemplos claros, digo, ¿cómo se dice? Yo sé, Juncal, pero eso es Armiñán, que es un director taurino que todo el mundo sabe que es alguien que le interesa. Pero los directores ahora somos francotiradores, entonces, en mi caso, necesitaba esa atmósfera de crear esa historia ahí. A lo mejor vuelvo otra vez o no. Y como somos francotiradores, tiene que nacer de ahí, de que un director le interese algo que esté relacionado con, que sea, ya sea desde dentro o sea algo ajeno. Pero sí estoy de acuerdo, yo creo que es un mundo fascinante y hay historias y muchísimas historias que contar, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, son películas muy caras y muy complejas y es muy difícil. Una cosa es lo que está alrededor, pero una vez que tienes que colocarte allí en el ruedo y colocar 300 o 500 figurantes y tener lo que cuesta tener todo lo que es rodar con toros,
los productores te lo tienen que pensar mucho, decir... ¿Cuántos todos se lidiaron, si se puede saber, para rodar Yo esta película? Aproximadamente? Creo 8 o 9. 8 o 9. Antes de que intervenga este señor, lo que has dicho tú, yo creo que hay un antes y un después de Blancanieves. Porque yo creo que lo que dices es que no se había hecho. Yo creo que Blancanieves lo bueno que tiene es que no solo te enseña ese mundo de todo lo que rodea, y es todo, es mucho, que es toda la gente, los tipos que se mueven, la ligazón que tiene con el folclore, y además no solo lo ha enseñado y ha mostrado ese aroma y todo lo que rodea, sino que ha convertido la Plaza de Toros en el lugar del drama, de donde acaba. Pero a la diferencia de lo que voy es, Blancanieves es una película inspirada en parte, o tiene gran inspiración en el mundo taurino, pero no es sobre el mundo taurino. Yo creo que el cine español le debe esa gran película. Tú vas en tercer lugar, perdón. Venga, este señor. Buenas noches. Hola. Voy a hacer una pregunta a Pablo. Yo si hubiera hecho Blancanieves seguramente me hubiera metido a la cárcel. Te han dado un montón de premios. Eres un fenómeno. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que no es aficionada a los toros, como no era usted, es como quitarle el sueño al hambre y a ver quién la resiste? ¿Cómo hizo esa película? ¿Y qué le inclinó a hacer una película de toros? Porque creo que ahora podrás hacer otra más. Y yo creo que ahora, en este momento, vas a hacerte muy aficionado a los toros y vas a ir de la mano de Ángulo a todas las plazas de toros. Muchas gracias. Yo para que te conozca, antes de que te responda este señor, le voy a decir quién eres. Juan quiso ser torero, es viejo amigo, pero sobre todo yo lo recuerdo y creo que seguirá haciéndolo porque se sabía una película que hizo el cordobés. Sabía todos los diálogos, el de una parte y el de otra, se sabía la película entera. Fíjate las veces que la debió ver para saberse los diálogos en los dos sentidos. Qué bueno. Pues yo creo que un poco insistiendo en lo que estamos hablando, digo que para mí el mundo taurino, yo lo crecí, o sea, como he dicho antes, yo estaba en la televisión en blanco y negro, estaba ahí, mi padre lo veía y me comentaba, pero yo siempre, ese movimiento me parecía fascinante, o sea, a mí el movimiento... O sea, y ese conflicto, entonces yo dije, aquí, y todo lo que le rodea, dije, aquí hay algo. Entonces siempre tuve ese y compraba libros sobre toros, y veía las películas, y algún día, y de repente esa foto, cuando ya me imaginé esos enanos toreros con Blancanieves, ya, aquí hay algo. Luego había que ponerse a currar. Entonces fue eso, entonces fue un poco, y de alguna manera, que ahora si hago una película sobre la guerra civil, pues también intentaré documentarme y asesorarme con los mayores expertos sobre la guerra civil, y Paco Delgado, que haría el vestuario, pues hará la ropa de los años. Entonces era una especie de reto, de que para mí no hay tema pequeño y hay que enfrentarse a él muy preparado. Entonces para mí Blancanieves es un poco como lo que se ve de Blancanieves es el tapón blanco de la botella, pero hay mucho trabajo por debajo de este iceberg, que es hacer una película, que es lo que no se ve. Eso es el cine, pero además tú has dicho para mí la palabra básica, y aquí los expertos en cine, el conflicto. No hay una película que realmente llegue, te impacte tal, que no tenga un conflicto. Y él dice la clave, él lo primero, prácticamente las primeras cosas que pilló es el conflicto, que es en lo que hay en cada corrida hasta 6 veces o más conflictos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es una de las claves. Ahora que dices eso, perdonen, yo recuerdo estar en casa haciendo otra cosa y estar viendo la televisión en blanco y negro y ver a mi padre en aquel famoso toro de Antoñete citándole de lejos, y mi padre pegando saltos. No era muy taurino, pero estaba excitado. Decía, ¿qué le pasa a este hombre? Y estaba viendo a Antoñete en la corrida de su vida. Entonces era como... Y mi padre no era un hombre muy taurino, pero te quiero decir que yo estoy con él, que estaba entronizado, la televisión estaba entronizada en las casas, y entonces era parte del paisaje que tenías en las casas, ¿no? Perdón la... No, si es que es totalmente, o sea, yo estoy viendo a mi padre, yo estoy mi padre gritando y yo haciendo mis deberes, y entraba, salía, veía la tele y sabía los nombres de todos, y más o menos, y entonces bueno, y me sentaba un rato, lo veía, me iba... Pero, y como estaban permanentemente, todas las ferias las daban todas,
y tenías y las voces de Prats, y había ciertas cosas, y los programas de televisión de tema de toros. ¿Cómo era el que tú trabajaste? El de revista de toro. Entonces estaba ahí. Ahí hay una pregunta y luego ahí al fondo. De gafas, el señor está de pie. Pues bienvenido, Pablo, que es un honor decidir tu pureza vocacional, que es... Perdona, no se te oye bien. ¿No se oye? Sí. Es un honor escucharte porque se percibe tu pureza profesional, ¿no? Tu amor al cine, tu amor al arte en el fondo, ¿no? Y con una carga de sensibilidad enorme. Y bueno, que has hecho una película que más que una película taurina es una película de ambiente taurino, ¿no? Y quería preguntarte si el haberse adelantado de Artis nos cerró un poco el paso hacia el Oscar. Pues lo del Artis es una pregunta de la pregunta del millón. No lo sabemos, no lo sabemos. Sí que es verdad que The Artist fue un rompehielos. Primero me enfadó muchísimo porque lleva 8 años intentando hacer algo original. Conceptualmente, las películas no se parecen nada, pero ese concepto de hacer una película muda y blanco y negro para el gran público era el concepto de Artist. Pero luego hay que positivizar todo. Como yo decía, soy surfista y cojo la ola. Y de repente apareció la ola gigante de Artist. Había que cogerla. Entonces The Artist también fue un poco de rompehielos. Como bien ha dicho Javier, la gente que vio The Artist, de repente, pues voy a ver Blancanieves. Y ahora si sale otra película muda, pues vi The Artist y vi Blancanieves, pues voy a ver otra muda. Entonces, vendrán más. Sí que es verdad que cuando Blancanieves fue elegida por la Academia de Cine Española a representar a España en los Oscars, yo estuve en Los Ángeles y ahí no pasó como en España. Aquí en España sabían de este proyecto, a mí todos los medios en ningún momento me han cuestionado, todo el mundo sabía del proyecto hacía un montón de años, Fotogramas, El País, El Mundo, El Correo, Televisión, nadie ha podido decir, no, es que Pablo ha cogido de The Artist, pero sí que es verdad que cuando llego a Estados Unidos, 8 años, mucha gente, o la gran mayoría, pensaba que era como que yo me estaba apuntando, que España se apuntaba al carro, entonces sí que perdió frescura, seguro que de alguna manera pudo afectar, pero incluso pudo afectar también el tema taurino por sí mismo. ¿Hay alguna pregunta? Tampoco quiero, gracias por dejarme intervenir, que yo estoy aquí de invitado, pero quería abundar un poco en lo que se ha dicho antes, ¿no? En mi opinión, no se ha hecho nada centrado sobre el toreo, que yo entiendo, que el propio Día Dianes me decía que es muy difícil que los toros actúen bien, o sea que es muy importante, sino que a mí lo que me sorprende es cómo tanto el cine como la televisión en España se abstraen al fenómeno taurino, me explico, no se habla ni siquiera como circunstancial. Hay un caso que a mí me parece que es el más obvio de todos, y es por ejemplo la serie Cuéntame, que hace un relato de la España de los años 60 a los 80, y rara vez se habla de un torero o de toros en una época que se hablaba mucho de toros y de toreros. Y me llama la atención por qué en el cine español consiguen, no digo como tema central, sino que en una película ambientada en los años 50 no se hable de toros en toda la película. Esa es una cosa que a mí me llama mucho la atención, aunque fuese una línea de diálogo. Y no sé si es una cosa simplemente de desconocimiento o es propósito, es que me sorprende muchísimo. Era la única pregunta que tenía, era sobre esa. Porque hay una película que a mí que no se ha nombrado, que no es taurina, pero que está centrada en el mundo del toro, que es El Monosabio, que se llama como la revista, y que narra otra cosa diferente, pero está en presencia del toro, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que se han dejado, y eso, mi punto de vista es que se han dejado influenciar. Esta serie, Cuéntame, está hecha con la mentalidad ya de crítica al cine de una parte de la población, que yo creo que tiene muchos componentes políticos, entre comillas, o sea, ha habido claramente unas campañas, por lo que sea, para intentar agradar a una parte de la población que le desagrada el tema de los toros porque lo consideran maltrato al cine, que ha tenido éxito en Cataluña, que si había una región que era taurina, era Cataluña. Es curioso cómo ahí eso ha calado, pero yo creo que los que han hecho el guión de Cuéntame, como en otras cuestiones, no solo esa, han querido quitar temas polémicos espinosos del camino. Cuéntame es una serie bien, que quiere quedar bien con todo el mundo, que no busca conflictos, que no entra en polémica, y probablemente el haber metido algún elemento taurino les hubiera creado... Ustedes no sé si saben cómo se hacen las series de televisión, se testan los capítulos. Entonces se meten una serie de gentes en una sala y les ponen el capítulo. Y tienen unos cursores que cuando les gustan le dan ese cursor y cuando no les gusta le dan.
probablemente y ahí, por ejemplo, alguien en la serie, el capítulo, dice un taco o una blasfemia, pues casi siempre se notan esos elementos lo que a la gente no le gusta oír. Y probablemente o han testado ese tipo de historias taurinas, los temas que a la gente no le gusta, o han imaginado que eso podría quitarles audiencia o no gustar a una serie del público objetivo que está viendo siempre la serie. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero... Sí, yo creo que en el caso de Cuéntame es seguro, porque las series de televisión lo que intentan, y a mí yo creo que es un lugar donde se equivocan un poco, es agradar a todo el mundo, intentar agradar al mayor rango de público. Entonces, pero en el cine, insisto, en el cine es una industria muy romántica, si somos muy poquitos, si nos conocemos todos. Si la industria del cine español nos podíamos encontrar aquí, o sea, digo, de directores y actores que verdaderamente, vamos a decir, que están en los primeros lugares de la taquilla, de los Goya, entonces, y somos románticos, y los actores y los directores igual, entonces, y somos francotiradores, somos guionistas directores, o sea, tú dices Fernando Trueba, Fernando León, Iciar Bollaín, Alex de la Iglesia, Nacho Vigalondo, Bayona, aunque trabaja con un guionista, pero somos románticos, hacemos las historias que nos mueven. Yo creo que puede aparecer de repente, pero tiene que ser alguno de estos guionistas directores que de repente, como me pasó a mí, o sea, yo era una historia que me parecía fascinante y quería contarla, y un periodo y un momento que me encajaba perfectamente. Enanos toreros, mojigangas, años 20, la Monumental, Belmonte, había algo que visualmente, a mí lo primero que me tengo que excitar, pero tengo que excitar a dos niveles, a nivel historia, a nivel conflicto y a nivel visual. Hay algo que digo, vale, lo veo. Entonces a mí esa plaza y yo veía aquello, esa escalera y todo, yo ahí veía película. Entonces yo creo que seguro que habrá otro director, porque somos románticos. Que otra cosa es que las televisiones en nuestra industria del cine, y aquí ya hablamos en tema de financiación del cine, se han convertido un poco censores. Entonces puede ocurrir que para financiar la película resulta que si tiene ese tema habrá una televisión que diga, pues a lo mejor no me interesa apoyarla. En mi caso, como yo hice mi película sin ningún apoyo de ninguna televisión, las televisiones se metieron después, cuando vieron que íbamos a San Sebastián, que íbamos a los Oscars, que la película era un bombazo, entonces todo el mundo se apuntó y todo el mundo aparece en los títulos de crédito al principio, pero es a posteriori. Entonces hicimos la película con una libertad absoluta en el casting, en el reparto, en el montaje. O sea, lo puedo decir, mi productor me apoyó en todo y en ningún momento actuó como inquisidor o como de ninguna manera, ¿no? O censor. Entonces, no lo sé. Pero yo sí te voy a decir, yo soy romántico. Yo creo que habrá un director que de repente diga, pues a lo mejor eres tú, a lo mejor es o un guión o algo un libro. Sí, pero los vientos no van a favor, precisamente. Sí. No, de todas maneras creo, antes hemos estado hablando un poquito, perdón, un segundito nada más, que se siguen haciendo producciones de inspiración taurina. Hace unas semanas han presentado una especie de peliculilla, por llamarla de alguna manera, inspirada en Sánchez Mejías, que lo ha hecho una televisión de Castilla y La Mancha. Hay por ahí ahora mismo una película, no recuerdo exactamente su nombre, de dibujos animados, mexicana, yankee mexicana, de inspiración taurina. Hemos hablado hace unos minutos de la película, esa especie de biografía de Manolete. Y no nos olvidemos, y me gustaría que Pablo nos lo contase también, los problemas que ha tenido con los antitaurinos también, porque también por grabar películas de toros hay problemas con los antitaurinos, o sea, no crees que... Antes, Juanjo, creo que Juanjo Román. Es que me preguntaba por ahí, porque hoy mismo, precisamente, María Eugenia Salaverry, guionista y productora de una película, que hoy mismo se presentaba, creo, Charriboda, comentaba los problemas que había tenido con algunas asociaciones animalistas y que habían tenido que disimular el tema de la charriboda, todas esas cosas. Y yo recuerdo que hay alguna denuncia a ti por la película también de los animalistas. ¿Cómo está eso? Bueno, yo creo que rodar con animales en este país siempre vas a tener las asociaciones de animalistas de alguna manera pendientes y buscando que se cumpla la normativa vigente. Lo sabíamos desde el momento que haces una película con tema taurino, sabes que va a haber un sector del público que va a estar en contra. Organizaciones y entonces, organizadas, por así decirlo. pero bueno, pero el cine es una industria que por razones obvias
seguimos la normativa a unos niveles rigurosos. Estamos hablando, son películas de alto riesgo, de gran presupuesto, que de alguna manera los directores de producción y los productores, entonces en nuestro caso pues hay una demanda y hay un expediente, que hay una investigación, pero ha sido una demanda que ha habido, que pusieron una demanda, que luego se ha recurrido, se ha vuelto, entonces hay una investigación, entonces ahí está. Perdón. No, yo, Pablo, primero decirte que el tema de Blancanieves, de los ojos de Blancanieves, los ha heredado una niña que ha estado aquí hace poco, porque miraba las cosas con unos ojos que yo no sé si es genética, pero creo que algo has hecho ahí, porque se comía las... Y luego comentarte, has dejado, cuando has hecho el repaso del elenco de la película, has dejado a un personaje que, además del atractivo como actor, me parece que me evoca una figura taurina del empresario malo, que es José María Pou. A mí, eso es el hombre, yo le veía reflejado un tío, además, no solo con su grandeza artística, sino me evocaba el empresario, la persona que está encima de todo este tema. Y yo quería en ese sentido que contases la figura de... ¿Te refieres a Barea o te refieres a Pou? A Pou. Porque Barea tampoco está mal, ¿eh? A Pou, el apoderado, sí, el apoderado de Blancanieves, no el apoderado de Daniel Jiménez Cacho, el apoderado de los... Sí. Eso es. Sí, bueno, curiosamente sí que hemos puesto ahí, hemos hecho un equilibrio sin darme cuenta, sí que tenemos un apoderado, que uno es Ramón Barea, que es el apoderado, vamos a decir, fraternal, bueno, luminoso, y luego tenemos ese apoderado que es un poco como un Mefistófeles, un Fausto... Pero ese es más taurino, del muro, del coche... Ahí yo siempre, bueno, yo había intentado trabajar con Pou anteriormente, y con Pou me llevo muy bien, entonces lo escribí para Pou, y para Pou, lo que le he dicho antes, que hablo de bigger than life, más grande que la vida, Pou, por su tamaño y por su forma de ser y su inteligencia, es alguien excepcional, esos grandes actores que son algo, entonces... Escribe, los guionistas a veces escribimos, entonces lo escribí para él, estaba escrito para él, porque imaginármelo con esos enanos y cómo es él, o sea, le iba como anillo al dedo entonces ahí trabajamos mucho con todo el tema también de, pues era Fausto, era como ese vendedor de aceites de serpientes y de Friction, que acaba vendiendo en la feria. Sí. Pero es curioso porque el bueno, el legal, es Barea, que es uno alto vasco. Y luego pedirte, por favor, porque aquí la figura del Cochelito está muy unida también por muchas referencias a Zacarías Lecumberri. Sí. Que nos contases, por favor, tu referencia y tu vinculación con Zacarías Lecumberri, paterna, porque me ha hecho mucha ilusión. Claro, es curioso que cuando veníamos del hotel, veníamos andando y bajábamos por la Gran Vía y Antonio, nos conocíamos por emails y por amigos comunes, yo soy amigo de Javier, y de repente, ¿qué estás? Y escribe, me estoy escribiendo, y bueno, y luego yo estaba contando que mi padre era capitán de barco, y hablando de toreros le dije, pues en un barco que le estuve primer oficial, el capitán era Zacarías Lecumberri. Y justo él me habló que había escrito un libro sobre Zacarías, y la anécdota que yo recuerdo, pues es lo que mi padre siempre hablaba de él como alguien bruto, excepcional, como alguien que tiene unas historias increíbles, pero así hablando un poco de que yo soy un poco berlanguiano y azcona, y me encanta el humor negro. Yo desde que era niño me contó cómo en uno de esos viajes murió Lecumberri, en el Tero de Valdivia, que era el barco que estaba mi padre embarcado, y que lo metieron en el frigorífico. Entonces para mí yo creo que era tan berlanga aquello que era una película. Entonces hay una conexión con Lecumberri a través de mi padre, que él que lo sabe todo, no sabía que mi padre... Ese día venía el Cochelito, además. Venía el Cochelito. Pues entonces él muere a la altura de África, venía en el barco, y entonces evidentemente desembarcan en las Canarias ya con un Cochelito con Zacarías, que pide que se suban al puente de mando para despedirse de este mundo, y mueren, le dan 2 o 3 ataques al corazón, mueren en el puente de mando, y en el puente de mando, bueno, pues ya le tenían primero a la nevera, y lo desembarcan primero en Canarias y luego en Cádiz, antes de enviarlo a Bilbao.
Pues ahí estaba. Mi padre en el primer oficial, que luego se hizo cargo del Lleno barco. de coincidencias, todos estabas en el camino. Claro, y luego fue el capitán de barco de ese barco, luego se hizo el primer capitán. apoderado de Zacarías era el bibliotecario del Club Cocheri. Claro, que es una señal, ¿no? Esa es una señal. Por eso estoy aquí. A ver, ahí este señor. Hola, buenas tardes. Primero de todo quiero felicitarte por ser tan valiente de hacer una película tan a contracorriente, por muda, por blanco y negro, por temática taurina, y felicitarte sobre todo porque sobre todo has hecho una gran película. Gracias. Por encima de que sea muda o no. Pero mi pregunta va por el tema del mudo. Hay varias películas de historia del cine clásicos que hablan de las dificultades que tuvieron los actores del cine mudo para reciclarse. A veces está ridiculizado por la voz aflautada o de bailar sobre la lluvia, pero a veces eso no es por eso, a veces es porque exageraban la expresividad y cuando tenían que ser más naturales, cuando ya podían hablar, pues todo aquello parecía de más y a muchos actores les costó mucho ese reciclaje y muchos fracasaron. Entonces tienes que hacer lo contrario con tus actores. Tú has elegido a los actores porque te gustaban como actores, pero resulta que no eran actores, tú no los habías visto actuar como actores de cine mudo. Ha sido complicado ese reciclaje de cada... Porque yo me quedé fascinado, yo he visto alguna vez alguna película antigua de cine mudo, esas películas de ese director alemán, que había un malo malísimo, siempre prusiano, que hacía cosas barbaridades. Me recordaba mucho los gestos de ese actor, me recordaba muchísimo los gestos de Maribel Verdú. ¿Cómo ha sido ese reciclaje? ¿Han visto películas ellos de esa época? ¿Tú mismo? No sé, me gustaría que hablaras un poco de eso. Yo, como os podéis imaginar, que como os he comentado la anécdota del iceberg, yo me obsesiono con todo. Entonces, yo había visto todo. O sea, yo tengo en mi casa una filmoteca de cine mudo, ¿no? Pero os aseguro que los actores estaban asustados. O sea, los actores, cuando hablo de actores, estoy hablando de las estrellas. Estoy hablando de Maribel Verdú. Dice, hacer una película muda. O Ángela Molina, que está gloriosa en la película. Que está poseída, Ángela Molina también es alguien excepcional, o Ima Cuesta, o José María Pou, que la palabra, un hombre de teatro, ellos tenían miedo. Entonces, porque para los actores muchas veces la palabra es una especie de escudo, como con ellos se protegen. Y cuando uno acaba, el otro sabe cuándo le da el pie. Entonces, ahí estaban un poco vendidos, y tampoco sabían muy bien cuál era el tono. Pero enseguida lo que les dije es, en función de qué personaje tenía, si era luminoso, si era un personaje luminoso, Blancanieves, el padre, Ángela Molina, Ima Cuesta, desde la verdad, o sea, no era yo buscaba un melodrama de emoción verdadera, no una emoción falsa. O sea, yo verdaderamente cuando yo estaba escribiendo me podía emocionar y yo quería que el espectador se emocionase en ciertas secuencias. Pero había otros personajes, los personajes oscuros, Maribel, la madrastra, el Pou, el enano Emilio Gavira del bigotito. Entonces, ahí había cierto... El novio de la madrastra. El novio de la madrastra, Pera Ponce, que también es... que ahí podía haber, si no histrionismo, estilización. Entonces, cuando trabajas con actores, grandes actores, se puede subir un poco, pero tampoco demasiado. O sea, lo que queríamos huir era de la conexión palabra-cine mudo con exageración, sobreactuación, gestos. Entonces, por ejemplo, Maribel Verdú no vio ninguna película, no quería que viese películas de cine mudo. O sea, no dije, vas a imitar a Gloria Swanson. O sea, Maribel, yo le hablaba mucho más de cine clásico. O sea, el estilo de interpretación se acerca más a Hollywood de los años 40 y 50, se acerca más a Betty Davis y Joan Crawford en la película de Robert Aldrich, de Gran Guiñol, con una interpretación de cine mudo, ¿no? Entonces, para mí una cosa que era importante era hacer una película de cine mudo para el público de hoy, no era hacer una película de cine mudo para el público de los años 20. Era un poco, o sea, eso era como una especie, no voy a hacer una copia, un facsímil exactamente igual de una película del cine mudo, porque no estamos en 1920, estamos en el siglo XXI, entonces el público es el de hoy y sabe lo que... Entonces, había que buscar ese equilibrio entre una película que mirase al pasado y que recordase mucho al pasado en muchos códigos, pero al mismo tiempo que se saltasen las reglas para que el espectador de hoy pudiese entrar en este viaje sin dificultad. Entonces, en la interpretación había que encontrar ese lugar, ¿no? Entonces, fue fascinante ver actores sin experiencia, actores con experiencia y todo mezclado y decir, a ver qué pasa y a ver si funciona estos estilos todos mezclados, ¿no? Quizás haya dos pinceladas, no sé si estás de acuerdo, de ese que tendrían que ver con el cine ese mudo, y es precisamente el personaje del que hemos hablado, que es el amante de la madrastra.
que de alguna manera le ves que es el malo. Sí, O sea, que, sí, desde el principio. o sea, que es malo, que es... Cuando sale... Sí, por ahí es el único y un poco Poe. Un poco Poe, sí. Pero Poe es el histriónico. Sí. Sí, ¿no? A mí hay dos gestos. Hay que levantar la mano antes que Hay intervenir. dos gestos que me han llamado poderosamente la atención. Uno que es de una maldad insuperable cuando come el pollo y escupe el pedazo de carne. Aquí se le ha ocurrido eso, porque es acojonante. Mira, pues, mira, la última escena, vale. La lágrima que le cae del ojo a Blancanieves es también de una ternura y de una, o sea, no sé si son tuyos o de quién, pero el que ha diseñado Pues eso, que se le ha ocurrido. Pues no tienes ni que comprar el DVD para ver los extras. Pero bueno, la pregunta del pollo... Mira, te voy a decir que me han hecho preguntas. Esa no me la han hecho nunca. Y me alegra cuando me hacen la pregunta y dicen, esta... Mira. Y eso tiene que ver con Maribel. Maribel no le gusta el pollo. Y estaba ahí... Y entonces en el guión, por guión aparece como que lo mastica. O sea, coge y se lo come. Y se lo come como gustoso y como que... Pero me dice, Pablo, es que a mí el pollo ahora, este pollo que está ahí, que vean. Y Maribel es una estrella, y Maribel, ¿y qué te parece? ¿Y qué te parece si lo escupo? Y como hay que coger la ola como viene gigante, me dice, pues me gusta, cojonuda idea. Pues esa idea, eso es Maribel. Entonces Maribel dice, pues cojonuda idea. Entonces, el cine es sumar, es aprovecharte de cosas, accidentes. O sea, ¿cómo le voy a hacer a Maribel de repente... Que si está como mal y tenemos que hacer la toma un montón de veces, aparte dice Pablo, si tenemos que repetir la toma, no sé qué, comer, no sé cuánto, pues me gusta que lo escupa. Entonces, y por ejemplo, otra cosa que yo hago mucho con Maribel, o sea, hay actores y actores. Y cuando digo actores y actores, hay actores que tienen formación y que lo hacen bien, y luego hay animales. Y Maribel es una bestia. Es una bestia. Entonces te da cosas que tú ni te imaginas. Entonces hay que estar esperando a que te dé esas perlas. Entonces, yo recuerdo esa secuencia, yo le dejaba la cámara, a Maribel le dejaba la cámara, yo no decía corte, en había momentos que ya Maribel decía, Pablo, ya basta, no sé qué, corta, ya. Es la única, porque es una gran estrella y te lo puede decir, porque Pablo, ya corta, no sé qué. Entonces, en esa secuencia, yo estaba rodando, y después de haber escupido, de haber hecho todo eso, de repente hace así lo del diente. Eso no estaba. Entonces, claro, hay que dejarlo en el montaje y luego poner una nota musical. ¡Ting! Después de todo ese ruido, que esa secuencia con la esta mesa gigante y con esa música ruidosa, no sé qué, acabar con esa... Pero el cine no es... Esto no son unos planos exactos. Yo hago un guión, yo hago unos dibujos y me imagino la película. Yo no tengo que conseguir exactamente, yo tengo que conseguir más. Entonces, pasan cosas y te las sumas y dices, no, entonces... En cambio, lo de la lágrima, eso estaba siempre, eso era como la clave de la película. Eso no es casual, eso es como la esencia de la película, es como casi la película se puede retroceder a partir de ahí. Entonces, para mí la película tenía que acabar ahí. Había algo en ese momento en cómo hacer esa metáfora de... O sea, obviamente yo no me podía imaginar, o sea, quería que la película tuviese todas las claves del cuento, o sea, aunque el cuento son 3 páginas y lo único que tenemos son los iconos, no hay más. Pero jamás me podía imaginar un pseudo príncipe que aparece al final de la película, que le da un beso y de repente ya se despierta. No puede ser para el público de hoy, no tiene sentido. Y aparte que, entonces quería darle un giro y entonces de repente el enano que le cuida, el freak show, la lágrima, me ayudaba un poco para mantener el espíritu sin repetir la fórmula, era como reinventar, reescribir. Lo metes en el teatro argentino, en la feria, ¿no? La pura feria, teatro argentino, hay de estos de varieté, de esta cosa. No, la verdad es que es un hallazgo. Sí, esa era una de las claves. O sea, esa lágrima era muy importante, siempre fue muy importante. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Está el micro parado hace un rato. ¿Sí? ¿Nadie más? Yo le quería hacer una pregunta. Sí. A mí una de las imágenes que más me gustó también es cuando sale el toro del chiquero. La salida del arranque... No, obviamente teníamos muchas cámaras y teníamos colocadas... ¿Cuántas cámaras rodasteis? En lo de los toros teníamos como 4 cámaras, 4 o 5 cámaras, o sea, 3 de cine con todo el equipo, que son muchas cámaras de cine, y luego teníamos como 2 o 3 digitales,
para algunas cositas que luego se puede mezclar. En lugares, no sé, tenías en el suelo con un mando a distancia. Es que esa salida, lo que esa es una cámara digital. Esa salida ya implica hueles del drama. O sea, eso ahí algo va a pasar. Sí, es una fiera. ¿Por qué va a salir ahí? ¿No? Sí, sí. No, yo creo que ya hemos abusado mucho de Pablo. Vamos a dejarle ya que descanse. Vamos a darle las gracias por su presencia esta tarde, por habernos deleitado con sus comentarios, sus enseñanzas y sobre todo por su, esperemos a partir de la militancia taurina, que la necesitamos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Este coloquio se puede ver, creo que los sábados a la 1:30 en Telebilbao, a la 1 en Telebilbao, que nos ha grabado perfectamente en directo. Telebilbao, tío. Telebilbao, ahí es lo que le faltaba en tu carrera. Sí, sí. Joder.